Y a los hermanos que se encuentran aquí, vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes a lo que Dios tiene que decir. Una de las cosas que hemos notado a lo largo de estos 3 días de campaña y con los 3 mensajes anteriores es que los 3 mensajes no han sido iguales, gracias a Dios por eso. Los puntos de vista han sido también diferentes, pero eso nos arroja a nosotros conocimiento para que podamos también nosotros adoptar una postura equilibrada, balanceada ante la situación, ¿cierto? Yo pido que tengamos mucha madurez. Estamos manejando temas que son realmente muy delicados y algunas personas ni siquiera se atreven a enseñar sobre estas cosas en sus congregaciones. Bueno, yo creo que ya quedó claro que yo sí. Creo que la iglesia tiene que estar bien cimentada en el fundamento que es Cristo, por supuesto, pero como iglesia tenemos que saber cómo responder a una situación tan terrible como la que estamos viviendo en nuestro país. Porque la iglesia tiene que tener una respuesta y por supuesto que tiene que tener una posición clara. Amén. Partiendo de la idea de que una iglesia santa es la mayor bendición que cualquier nación puede tener. Martín Lutero dijo en una oportunidad, una iglesia fuerte es una iglesia que tiene un púlpito fuerte. Y el púlpito solo puede ser fuerte cuando la palabra de Dios es predicada. ¿Me oye? Así que no tenemos otra fuente de autoridad. Lo que la Biblia enseña, eso creemos. Y eso que creemos, eso hacemos. Y estamos seguros y firmemente cimentados en esa verdad que de Dios hemos recibido. Así que le voy a pedir que si usted puede, no solo ponga a vibrar el teléfono, apáguelo si es posible. Yo estoy seguro que no importa qué mensaje o qué llamada, no va a ser más importante a lo que Dios hoy nos va a hablar. Si usted tiene problemas, algún tipo de crisis, mire, amado, ponga eso en manos de Dios. Allí sentado lleno de preocupaciones y de ansiedad, usted no va a resolver nada. Relájese y prepárese porque Dios va a hablarnos. Quiero dar la oportunidad ahora sí al pastor Daniel Romero. Por favor, pastor, tenga la bondad de ser hoy la herramienta de Dios para bendecir nuestras vidas con la enseñanza de su palabra. Bienvenido. Gracias. Tengo que agradecer a Dios primeramente de estar aquí una vez más. Me alegra también ver caras conocidas, ver nuevas caras también. Agradecer al pastor y a ustedes, en segundo lugar, por la invitación, en particular en un tiempo como este. Lo que sí les voy a agradecer es que cambien la foto que me tienen por ahí desde hace como 5 años atrás, que pusieron en el afiche. Esa foto, tengo el pelo negro, el bigote negro. Hay que actualizar la foto, hermano. Permítame comenzar con una historia verdadera. 2 señoras en mi pueblo natal, mi pueblo es Yaritagua, el estado de Yaracuy. Ellas, una pertenecía al Partido Social Cristiano COPEI, activa, totalmente activa. Cuando ya COPEI no es lo mismo, ella se pasa el chiripero y sigue con Convergencia, pero esa era su línea. Otra señora era de la izquierda, pertenecía al partido El Movimiento al Socialismo, el MAS, también muy activa. Estas 2 mujeres en el pueblo no se podían ver, peleaban, es más, había que estar separándolas siempre porque se gritaban, se insultaban por razones políticas, por la lucha, la pugna política. Pero una cuestión de Dios, naturalmente, estas 2 mujeres se convirtieron al Señor y fueron a parar a la misma iglesia, que era la iglesia que yo pastoreaba allá. Y en ese momento, solamente Dios puede hacer eso, el cambio en las vidas. Aquellas mujeres empezaron a trabajar juntas, a servir al Señor juntas, a apoyarse cuando una tenía un problema, la otra estaba allí, sin importar la posición política que tuviese. ¿Por qué les digo esto? Por la famosa polarización que existe de los 2 bandos que existen. Y tal vez en esta iglesia, como en todas las iglesias, hay personas que pertenecen a uno u otro bando. Pero como cristianos, como hijos de Dios, no podemos seguir el camino
de la violencia, del rechazo, del conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? Y el tema de cuál es el papel y la responsabilidad de la iglesia en la crisis venezolana, obviamente es muy importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos una respuesta contundente, clara, bíblica. Y hace tiempo, bueno, hace bastante tiempo, yo creo que más de 25 años, estando yo en el seminario allá en Los Teques, leí un libro que se llama Cristo y el comunismo. No se asuste, ¿no? Cristo y el comunismo. Y el autor relataba un hecho histórico durante la famosa Revolución Rusa en el año 19. Y decía que mientras en las calles estaban con el conflicto, con la guerra, peleando, muriendo gente en la calle, la iglesia estaba reunida en su templo y estaban discutiendo qué color de cinto se iban a poner en la sotana, si era amarillo o era púrpura u otro color. Imagínense el tipo de respuesta que ellos estaban dando en una crisis como la que estaban viviendo en aquel momento. Y tal vez nosotros podamos ir por ese camino, lamentablemente. Mientras hay una crisis allá afuera, tal vez estemos aquí pensando en gloria a Dios y aleluya solamente, o cantar y resguardarnos en este gueto que es el templo, la iglesia. Pero espero ustedes, Iglesia Bautista, Palabra de Vida, que como su nombre lo indica, tengan una palabra de vida para la gente sin importar el color político. Yo hoy quiero hablarles, no sé si se dieron cuenta, de la iglesia y la política, que tiene que ver mucho con una respuesta para nosotros en la crisis que estamos viviendo. Yo le decía al pastor que me sentía un poco mal porque generalmente o siempre yo predico sermones expositivos. Hoy voy a hacer un sermón temático porque es un tema muy amplio, ¿de acuerdo? Antes de entrar a lo que es el mensaje en sí, permítanme decirles que dentro de las iglesias existen incluso dos grupos, y no estoy hablando de chavistas, oposición, no, estoy hablando de los grupos que yo llamo, por un lado, los separatistas y por otro lado, los activistas. ¿Quiénes son los separatistas? Sencillamente aquellos que dicen, no hay que hablar de política, nosotros los cristianos no nos mezclamos con eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por otro lado, los activistas que dicen, sí, somos una herramienta en las manos de Dios para cambiar el mundo, para cambiar Venezuela. La iglesia es una herramienta en las manos de Dios para cambiar las cosas como están. Ahora, permítame aclarar un poco estos dos términos de separatistas y activistas. Para empezar, los separatistas, aquellos que no quieren nada con la política. Para ellos existen tres presuposiciones. En primer lugar, para ellos hay una clara distinción entre lo sagrado y lo profano, lo sagrado y lo secular. La fe es algo sagrada que solamente aquí en el templo nosotros hablamos, discutimos acerca de la fe. Lo secular, que tiene que ver con la política, es algo afuera. Esos dos mundos nunca se cruzan. La segunda presuposición de los separatistas es una confusión entre lo que es una sociedad pluralista y pluralismo. Me explico en este caso. Una sociedad pluralista, y los que tienen ciertos años de repente lo pueden entender mejor, una sociedad pluralista es aquella donde, recuerdan, nosotros, cada quien tenía sus ideas, todos tenemos nuestras ideas, pero como sociedad pluralista discutimos las ideas y la idea que sea mejor, con mejores argumentos, esa es la idea que gana. Esa es una sociedad pluralista. Pero hemos llegado al pluralismo, que es, todas las ideas tienen el mismo valor y en el momento de discutir las ideas, yo no puedo decir que mi idea es mejor que la tuya porque eso es intolerancia. Somos intolerantes y entonces hemos llegado a, no, lo que tú dices no tiene valor, lo que yo digo tiene más valor, pero si lo digo entonces es intolerancia y pasa en el campo de los homosexuales. Recuerdan, somos intolerantes hacia ellos y también pasa en el campo de lo político. Entonces hay una confusión entre lo que es una sociedad pluralista y pluralismo. La tercera presuposición de los separatistas
son lo que yo llamo los separatistas funcionales. ¿Qué son los separatistas funcionales? Aquellos, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, todos los políticos son iguales. De nada sirve que yo vote, yo no voy a votar en ninguna elección, eso no sirve para mí, porque al final los políticos siempre hacen lo que quieren. Yo ni soy político, no sigo ningún campo político. Una de mis hijas es una separatista funcional, ella piensa así. Bueno, respeto su posición, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de las iglesias tenemos ese grupo de personas con esas tres presuposiciones. Pero por otro lado están los activistas, aquellos que dicen la iglesia es la herramienta para cambiar el mundo. También hay tres presuposiciones para los activistas. La primera es que Venezuela tiene una relación de pacto con Dios. Es decir, Venezuela es como Israel. Y aplican todos los pasajes de Israel para Venezuela. Entonces, obviamente, como Israel avanza y es el pueblo de Dios, Venezuela también es el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que Venezuela es el pueblo de Dios realmente? Es muy difícil pensar eso. La segunda presuposición es que el cambio moral y cultural, óiganme, el cambio moral y cultural es el principal mandato de la iglesia. Nosotros estamos llamados a hacer un cambio moral y cultural, y la política, el proceso político es una herramienta fundamental para que se dé ese cambio. Nosotros estamos llamados a cambiar la cultura y a veces se utiliza el púlpito para eso. La tercera presuposición de los activistas es que la postura individual, la postura política de cada uno de los creyentes debe ser la misma postura de la iglesia en general cuando está reunida. Entonces por ahí se habla de, no, esa es una iglesia chavista. No, esa es una iglesia escuálida, esa es una iglesia opositora. No puede ser. No podemos confundir mi posición personal, individual, con la posición general de la iglesia reunida. Pero fíjense, y hemos escuchado muchas cosas de lo que dice el hombre, lo que dice fulanito de tal, famosos pensadores, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice realmente la Escritura con respecto a esto? Yo tengo, y compartía esto con el pastor Tony y otro consiervo, 4 absolutos en los cuales yo me muevo para no caer en errores con respecto a lo que es la iglesia y la política. El primer absoluto, y cuando hablamos de absoluto, eso no cambia para nada, siempre está allí. El primer absoluto es que existen 2 reinos en conflicto, 2 reinos en conflicto. El reino de Dios, un reino espiritual, un reino eterno, y los gobiernos de este mundo, que son terrenales y son temporales, pero siempre van a estar en conflicto. ¿Recuerdan la famosa conversación de Jesús con Pilato cuando ya Jesús está arrestado? Juan capítulo 18, Juan capítulo 19, hay una conversación. Pilato le dice que él tiene toda la autoridad para mandar a matar a Jesús, y Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dado ¿de dónde? De parte de Dios. Tu gobierno, le dice Jesús, no estaría aquí si no fuese porque Dios así lo ha determinado. Pero hay un conflicto entre esos 2 reinos. ¿Cómo vivir en esos 2 reinos? Porque ambos reinos tienen valores diferentes. El reino de Dios, sus valores son muy diferentes a los reinos de este mundo. ¿Cómo nosotros podemos vivir así? Entonces aquí viene el segundo absoluto que quiero compartir. El segundo absoluto es que tenemos doble ciudadanía. Y cuando digo doble ciudadanía, no es que usted es venezolano y norteamericano. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 3:20? Pablo dice, pero vuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Tenemos entonces doble ciudadanía. Ahora, en Marcos capítulo 12 se le acercan 2 grupos antagónicos. Es como decir que se una el PSV con la MUD. Imagínense, que se unan para trabajar juntos. Se unen los herodianos y se unen también los fariseos. Eran 2 grupos antagónicos, pero los unía el odio que le tenían al Señor Jesucristo.
y se le acercan con una pregunta para tentarle. Yo creo que todos ustedes saben. Y le dicen, maestro, sabemos que tú eres bueno, enseñas la verdad y todo lo demás. Y le dicen, para tentar a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y saben, cuando el escritor bíblico es muy claro, en el idioma original, la palabra pagar tiene que ver con eso, con los impuestos, con pagar como una deuda. Pero Jesús, cuando le dice las famosas palabras, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la palabra que utiliza Jesús es muy diferente a la palabra de ellos. La palabra dad al César, dad a Dios, es cumplan con su deber. Entonces, si lo traducimos, Jesús les dice, cumplan con su deber con el gobierno y cumplan con su deber con Dios. Tenemos un deber como dobles ciudadanos, tanto con el gobierno terrenal como con el gobierno eterno, el reino de los cielos. Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿cómo vamos a cumplir nuestro deber con los gobiernos? Son corruptos, tienen algunas fallas y todo lo demás. Bueno, aquí viene el tercer absoluto que quiero compartir con ustedes. Los gobiernos están establecidos por Dios para refrenar el mal. No estoy usando palabras mías, estoy usando palabras de Pablo en Romanos capítulo 13, que dice que debemos someternos a toda autoridad, que debemos orar y que debemos respetar la autoridad porque están allí para castigar ¿a quién? A los malos, para refrenar el mal. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Que el gobierno, cualquier gobierno, no cambia el corazón de la gente. Cualquier gobierno no puede cambiar tu vida espiritual. Solamente están allí para refrenar el mal. Alguien dijo, una cuestión muy cierta, es mejor un gobierno malo que no tener gobierno, que tener anarquía, donde cada quien hace lo que le da la gana. Pero Dios ha colocado gobiernos, buenos, malos, regulares, pero es Dios que lo ha establecido. Y entonces usted me dirá, ok, seguimos con problemas entonces con esto. Y aquí viene mi cuarto absoluto. La iglesia está establecida por Dios para ser discípulos. Para ser discípulos. Pero escúchame con atención, no discípulos de meternos a un salón y reunirnos una vez por semana y darle un estudio bíblico y tomarnos un juguito, un café, unas galletitas. No, discípulos como los discípulos del Señor, que en medio de un imperio cruel, corrupto, pagano, idólatra, estaban en las calles predicando el evangelio del Señor Jesucristo, siguiendo a Cristo por donde quiera que iban, dispuestos a dar su vida y de hecho dieron sus vidas. Esos son los verdaderos discípulos. Ahora, ¿somos nosotros ese tipo de discípulos? Que a veces más bien no venimos al culto porque la tranca, las guarimbas, nos da miedo salir, estamos acorralados. O se nos olvidan las palabras de Cristo, que Él es el que edificó la iglesia y ni siquiera las mismísimas puertas del infierno pueden contra la iglesia. Pero nosotros nos dejamos atemorizar por cualquier cosa. Ahora, esa es la introducción de lo que es el mensaje, ¿no? Para entender lo que quiero compartir con ustedes. Entonces me dirán, bueno, ok, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia en medio de un mundo que está tan politizado, un país que está tan politizado? Y de hecho, estamos preparándonos para elecciones, ¿sí o no? Estamos preparándonos para unas futuras elecciones, algunas iniciativas también. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué espera Dios con respecto a usted, a la iglesia, al involucrarse en un proceso político? Bueno, yo quiero compartir entonces rápidamente con ustedes esta noche algunos principios para esto. El primer principio: dejen que la iglesia sea la iglesia. Dejen que la iglesia sea la iglesia, porque el llamamiento más alto nuestro es predicar el evangelio, es ayudar a la gente a que conozca a Cristo, es rescatar almas del infierno para que conozcan la verdadera salvación. Dejen que la iglesia sea la iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos para que la iglesia sea la iglesia? Primero que nada, la iglesia, cuando estamos reunidos, estamos llamados a orar. Ese es nuestro llamado.
orar. Si queremos ser la iglesia del Señor, tenemos que ser una iglesia de oración. Permítame leerles 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y óiganme, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y observe el propósito de las oraciones por los políticos, por incluso los candidatos. El propósito, sigue diciendo aquí Pablo a Timoteo, es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que aquí nos dice la palabra de Dios que nuestra primera prioridad, si queremos ser la iglesia del Señor, es orar por el gobierno, no para que la economía mejore, porque muchos oran, Señor, bueno, depende de lo que trabajen, que el dólar suba. Si cobran en dólares, les gustaría que el dólar subiera. Otros dicen, no, Señor, que el dólar baje. No, Señor, que el barril de petróleo suba, que la economía mejore. Aquí no está diciendo que oremos por la economía, oramos por el gobierno, no para que nuestras vidas sean más felices, no para que nuestras vidas sean más cómodas. Oramos ante todo por los que tienen autoridad, y escúchenme, para que haya paz en la tierra, en el país, para que el evangelio pueda entonces correr con libertad, predicarse la palabra de Dios y la gente pueda llegar a la realidad del Señor Jesucristo. Estamos llamados a orar. Ahora, permítame, vamos a hacer un pequeño experimento aquí con todos ustedes. ¿Están listos ya? Ok. Yo quiero que piensen, no se lo diga a la persona que tiene al lado. Yo quiero que piensen en el personaje político que a ustedes más les fascina, el que más les gusta. El que incluso ustedes votarían por ese personaje político para que fuese el presidente, o el gobernador, o el alcalde. Me gusta mucho ese personaje. Piensen. Ok, ya lo tienen, ¿no? Ahora, olvídense de él, o de ella. Yo quiero que piensen ahora en el personaje político que más les desagrada. El que a usted no le gusta para nada. El que usted de repente está muy preocupado porque llegue a tener un cargo importante, sea el presidente, el gobernador o cualquier otro cargo político. Piense, no lo diga, pero piénselo. Ahora, por cada vez que usted ha hablado mal de esa persona, porque seguro ha hablado mal, por cada vez que usted lo ha criticado, por cada vez que usted ha escrito algo negativo sobre ese personaje en el Facebook o en WhatsApp, por cada vez, ¿cuántas veces usted ha orado por ese personaje? ¿Cuántas veces le ha pedido al Señor por esa persona? Porque sea quien fuera esa persona, ha sido establecida por Dios para tener ese cargo. Así a usted le guste o no le guste. Y que la exigencia de la iglesia reunida es orar, como dice aquí Pablo a Timoteo, orar por ellos, pedirle al Señor por ellos. Ahora yo le pregunto, ¿ha orado usted de corazón diciendo, Dios, ¿podrías bendecir a esta persona, al presidente, gobernador? ¿Podrías bendecir al gobernador de tal o cual entidad? Señor, ¿podrías tú enriquecer sus relaciones matrimoniales? ¿Podrías tú bendecir a sus hijos? ¿Podrías tú ayudarlo? ¿Podrías ayudar a estos jueces? ¿Podrías ayudar a esta persona en su vida personal? No sé qué problema tenga. Señor, ¿podrías poner gente a su alrededor que le hable de ti? Hemos orado de esa manera. Porque hace poco nos conseguimos una señora cristiana, líder de una iglesia desde hace mucho tiempo. No les voy a decir quién es porque no sé si hay un chismoso aquí y pueda decírselo. Entonces la señora decía, yo tengo la piedra, en tono de broma, la piedra que, porque me la vendieron en Pare de Sufrir, tengo la piedra, un pedazo de la piedra, decía ella, que David le arrojó a Goliat, con la que David mató a Goliat, imagínense. Eso lo venden en Pare de Sufrir. Pero ella decía en tono de broma, no, yo tengo la piedra, pero le estoy pidiendo a Dios, perdón, porque he predicado, ya este es el tercer culto que he predicado.
Le estoy pidiendo a Dios que me ponga al lado y estoy esperando solamente la orden para darle la pedrada a Maduro. Bueno, Miglet, que es más rápida de mente que yo, lo pensó pero no lo dijo, para no buscar dificultades. Ella pensó y después me lo dice, ¿por qué no le pide a Dios que ponerlo al lado del presidente para presentarle el mensaje de Cristo? ¿Hemos orado nosotros de esa manera? O tal vez estamos orando de otra forma con respecto al Señor. Sea quien sea, tenemos que orar por la gente que Dios ha puesto en eminencia. Mi observación es que a menudo los cristianos tienen la tendencia a ser los más negativos, los más críticos, y lo hacen saber por las redes sociales. Y van en ambas direcciones. Y me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros oramos y nos preocupásemos más por el alma de la persona que está en el cargo que le toca dirigir? Ustedes saben, mis hermanos, que Venezuela sería otra si nosotros estuviésemos intercediendo como debemos interceder por nuestros gobernantes. ¿Saben? Y hemos escuchado mucho con respecto a que deseamos la paz. Vamos a orar por la paz de Venezuela y nos reunimos para orar. Y yo les pregunto, porque mucha gente dice, sí, tenemos derecho a la paz. Yo les pregunto, ¿realmente nosotros tenemos derecho a la paz? Venezuela tiene derecho a la paz. ¿Para qué deseamos la paz? Nos detenemos a pensar cuál es el valor de la paz, cuál es el propósito y la función de la paz. Permítame leerle dos pasajes. Bueno, ya acabo de leer uno, pero el otro pasaje dice en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera Timoteo 2, 1 al 2, cuando nos pide que oremos por nuestros gobernantes, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, nuestro verdadero deseo por la paz debe basarse en la motivación de tener una mayor oportunidad para vivir vidas santas, para predicar el Evangelio. Por eso queremos tener paz. Pero ese es el motivo. Porque muchas veces el motivo es egoísta, el motivo es materialista, el motivo es idólatra, inmoralidad. Queremos tener paz para seguir con nuestra vida haciendo lo que nos da la gana, sin pensar en la santidad, sin pensar en predicar acerca del Evangelio del Señor. ¿Merecemos la paz realmente? ¿Queremos la paz con el motivo correcto? Así que si queremos que la iglesia sea la iglesia, tenemos que orar de la forma correcta. Pero en segundo lugar, si queremos que la iglesia sea la iglesia, cuando la iglesia está reunida, me refiero, es predicar y enseñar la palabra de Dios. Estamos llamados a eso, a enseñar la palabra de Dios. Yo tengo noticias para ti. Dios no está buscando un voto opositor y tampoco está buscando un voto chavista. Porque si usted no lo sabe, Dios ni es chavista ni es opositor. Dios está buscando un voto del reino, un voto del ciudadano del reino. Está buscando a los hijos de Dios que entienden que estos mundos están en conflicto. ¿Recuerdan? Los dos reinos están en conflicto. Entienden que tienen una doble ciudadanía. Entienden que el gobierno está allí para refrenar el mal. Pero nosotros tenemos el poder, con el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, para hacer una diferencia. Y tenemos que enseñar, tenemos que predicar. Antes, porque tú tienes derecho a pensar o a militar en cualquier posición política, antes de ser opositor o antes de ser chavista, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy llamado por Dios para una tarea más elevada, una tarea más grande. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tengo que preguntarles al Señor, ¿cómo quieres tú que yo vote? ¿Cómo quieres tú que yo ejerza ese derecho que tenemos? ¿Cómo pueden los cristianos saber sobre temas como, por ejemplo, el aborto, que ya se está legislando sobre ese tipo de cosas, la homosexualidad, si la iglesia no informa, si la iglesia no enseña, si la iglesia no predica sobre esto, si la iglesia no habla? ¿Recuerdan?
Cuando los fariseos y herodianos llegaron ante Jesús, le dijeron, Marcos 12:14, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Así que, ¿cuál es la verdad que nosotros estamos enseñando? ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad humana? ¿Cuál es la verdad sobre la vida? ¿Cuál es la verdad sobre la economía? ¿Cuál es la verdad sobre la política? ¿Cuál es la verdad sobre nuestra posición? Lo está enseñando la iglesia. ¿Cuál es la verdad sobre el ambiente, la contaminación? Y es el trabajo de la iglesia reunida, orar, pero también mostrar una mejor comprensión de la verdad. De la verdad. Recuerden entonces, deje que la iglesia sea la iglesia en primer lugar, cuando oramos, pero también cuando predicamos y enseñamos la verdad. Y la tercera forma en que podemos dejar en que la iglesia sea la iglesia, y a veces fallamos mucho, es en modelar a Cristo. La iglesia debe modelar al Señor Jesucristo. Saben, nosotros somos la continuación del ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros somos los ojos de Cristo, somos las manos de Cristo, somos la voz de Cristo. En Hechos, cuando la iglesia nació, ¿cómo vivían aquellos primeros cristianos? ¿Cómo vivían? ¿En medio de qué vivían? ¿Saben? Ellos vivían en una cultura corrupta, en medio de un gobierno corrupto, donde había una tremenda injusticia, donde había idolatría, maldad, inmoralidad, donde había una cantidad de dioses, pero ellos se unieron para servir, para ayudar a la gente. Dice la Biblia que aquel que tenía 2 casas, vendía una para ayudar a aquel que se había quedado sin casas. ¿Qué persona hoy hace eso? Si más bien nosotros contribuimos a la especulación, a la inflación, cuando conseguimos la harina pan en 8,000 y entonces el vecino dice, oye vecino, no tengo que comer. Ok, yo tengo una harina ahí, te la voy a vender en 10. Y eso lo hacen los cristianos. Y contribuimos. Y nos quejamos de la corrupción. Pero estamos modelando a Cristo, estamos modelando la vida de los primeros cristianos, porque es que ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? Ayudar a la gente, servir a la gente, alimentar a los que no tienen que comer, vestir a los que no tienen que ponerse, visitar a los enfermos, visitar a la gente en la cárcel, ayudar a los que sufren. Lo mismo que hacía Cristo. Y ese es nuestro llamado. Óiganme, cuando los cristianos vivimos como cristianos, somos el grupo más poderoso sobre la faz de la tierra. Pero cuando vivimos como cristianos, cuando no, somos los más dignos de lástima. ¿Y saben qué palabra tiene el mundo allá afuera para ese tipo de cristianos? Hipócrita. Esa es la palabra. Y yo creo que está bien dicha. Así que si queremos que la iglesia sea la iglesia, tenemos que modelar al Señor Jesucristo. La iglesia, lamentablemente, ha sido secuestrada por la izquierda y la derecha. Por la izquierda y la derecha. Y lo que ha salido entonces son grupos que siempre se la pasan hablando de política, de la situación económica, de la inflación, en lugar de ser realmente la iglesia. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura a Jesucristo hablando contra el gobierno, quejándose de la escasez? Y nosotros estamos llamados a confiar en un Dios verdadero. ¿Sabes? Al final del día, ¿quién va a ganar una elección presidencial? ¿Quién va a ganar cualquier otra elección? Óigame, te voy a decir quién gana. Aquel que apunte a que la economía sea mejor, porque al final lo que queremos es eso, que la economía mejore. Nosotros, lamentablemente, no oramos diciendo, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga en esta situación que atraviesa mi país? Nosotros no oramos así. Nosotros más bien oramos, Señor, ayuda a que esto mejore mi economía, mi prosperidad sea mejor, que yo pueda conseguir un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro. Al final, todo tiene que ver con el dinero, en lugar de orar como debemos orar. Permítame, no sé, y respeto mucho a la gente que se ha ido del país, pero en última instancia, ¿por qué se van?
Y yo lo escucho de muchos jóvenes que dicen, bueno, aquí no tengo futuro, no voy a poder tener un carro, una buena casa, es imposible pagarlo, me voy a otro país, porque al final todo se resume en dinero, lo material. Pero ¿cuál es el plan de Dios para nosotros en medio de este mundo? Así que recuerden, en primer lugar, deje que la iglesia sea la iglesia, reunidos para orar, reunidos para predicar, enseñar, informar la verdad, pero también para modelar a Cristo allá afuera. En segundo lugar, el segundo principio, no espere que el gobierno logre lo que la iglesia puede realizar. No espere que el gobierno logre lo que solamente la iglesia puede lograr. Porque es tan sutil a veces que muchos cristianos piensan, bueno, si tuviéramos el tipo adecuado allá en la presidencia, un cristiano, qué bueno sería, todas las cosas cambiarían. Qué bueno sería si tuviéramos un cristiano presidente de la Asamblea Nacional. Qué bueno sería si tuviéramos un cristiano en el Tribunal Supremo de Justicia, que todos fueran cristianos. Si tuviésemos la gente adecuada allí, todo cambiaría. Si pudiéramos conseguir el tipo adecuado para todo eso. Creo que la gente que piensa así, inconscientemente piensa que el proceso político es el que tiene el poder para cambiar a la gente, para cambiar la realidad, y que el mundo tiene que ser como los cristianos queremos que sea, y eso se va a lograr a través de la política. Pero la Biblia dice, ya se los dije, que el gobierno no tiene poder para cambiar el corazón humano. El gobierno solamente está puesto por Dios para refrenar el mal. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La justicia, la santidad. ¿Cuál es el fundamento de las naciones? La justicia, la honradez. Qué bueno sería conseguir en nuestro país gente honrada siempre. Pero verdaderamente la iglesia ha caído en el mismo error de pensar en un Mesías político, así como Israel también, que pensaba que venía un Mesías, un libertador político, militar, a instaurar el reino. Y a veces nosotros pensamos también que la política va a lograr eso. Un famoso hombre de Dios que estuvo involucrado en un caso de corrupción en los Estados Unidos con el presidente Richard Nixon, fue preso, se convirtió, él se llama Chuck Colson, de paso ya falleció, ya partió con el Señor, pero él decía lo siguiente: el peligro con los movimientos políticos cristianos, per se, es que tienden a hacer al evangelio rehén a las agendas políticas particulares. Usted puede envolver la cruz en la bandera nacional y hacer de Dios un apoyo para el Estado. Y este es un grave peligro. Cuando pensamos que la política es la herramienta que necesitamos hacer política. Y entonces eso me lleva a mi tercer y último punto. Hermanos, no espere que la iglesia realice lo que solamente los creyentes individuales pueden realizar. No espere que la iglesia realice lo que solamente el creyente individual puede realizar. ¿Qué quiero decir con esto? No pida a la iglesia que tenga una posición política cuando el que debería tenerla es usted, de forma personal. Todas esas cosas, en cuanto a la política, está muy por debajo al verdadero papel de la iglesia. Ya se los dije cuál es el papel de la iglesia. La respuesta es la penetración individual. Recuerdan, la Biblia dice que usted es sal de la tierra, que usted es luz del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Individualmente, no como iglesia. Usted tiene que penetrar hasta lo más corrupto de esta sociedad que está podrida con el mensaje del evangelio. Usted como luz tiene que llegar a los lugares más oscuros para iluminar con su testimonio. Si los demás tienen la política, a mí que me pongan donde haya, porque eso era lo que decía la gente. A mí que me pongan donde haya. No, usted como cristiano no debe decir eso, no debe pensar eso. Más bien, colóquenme donde deba servir a mi país de la mejor manera. No espere que la iglesia haga lo que a usted le toca hacer. No sea alguien que solamente está ejerciendo un bullying por Facebook contra personajes políticos, ofendiendo, criticando. Permítame, leí hace poco en Facebook una cuestión que realmente quise responder, pero después me contuve a responderle, porque es una misionera que está fuera del país
Y ella colocaba un post en Facebook que decía, cuando Angola estaba luchando y se dio cuenta de que los cubanos habían penetrado la sociedad angoleña, empezaron a cazarlos como perros para degollarlos. Esa es la salida. La violencia realmente es la salida. Es la forma como un cristiano individual muestra su participación política. Hermanos, realmente la sociedad está corrompida. Y eso me lleva a la famosa imagen de la estatua que Nabucodonosor vio en sueños. ¿Recuerdan? Una estatua enorme con una cabeza de oro, con los hombros, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los dedos una mezcla de hierro con barro. Lo que puedo decir de esa imagen es lo mismo de la sociedad. Se ha ido degradando su valor poco a poco. Y yo creo que hoy en día nosotros estamos en los dedos de barro. Nos hemos rebajado tanto en la vida moral, espiritual. Pero cuando Daniel interpretó aquel sueño, habló de un reino también, un verdadero reino que derriba aquellas figuras y es un reino eterno. Como cristiano individual, usted tiene que ser sal, usted tiene que ser luz del mundo. La gente necesita un verdadero mensaje y usted lo tiene. Yo tengo una palabra para el separatista. No pidan a otros que hagan la obra que usted está llamado a hacer. Tienes una doble ciudadanía. Tienes una responsabilidad, sí, con el reino de Dios, pero también tienes una responsabilidad con el gobierno terrenal. No digas nunca, yo no quiero ninguna participación política. Infórmese, vote, haga lo que tiene que hacer para mejorar la sociedad de forma personal. Y mi palabra para el activista, por favor, no exija que su vocación personal, que su posición política individual sea la misma de la iglesia reunida. No lo pida, por favor, no es así. Me alegro de que muchos puedan promocionar su posición por las redes sociales. Tenemos libertad para hacerlo. Pero así como tenemos esa pasión por hablar de política, tengamos una pasión más elevada por hablar del Señor Jesucristo, porque eso es el mensaje más importante. Al final, nuestra iglesia, su iglesia, no va a ser conocida por la participación política. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La gente sabrá que son mis discípulos por el amor. ¿Somos capaces de demostrar amor a aquel que piensa diferente? ¿Somos capaces de mostrar amor? Si usted se entera que un hermano de su iglesia es chavista, ¿por qué tiene que asombrarse? Si usted se entera que un hermano de su iglesia es activista político de la oposición, ¿por qué tiene que decepcionarse? De forma individual, cada quien tiene derecho a participar donde quiere. Pero eso sí, dentro de lo que es modelar a Cristo, de lo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Así que mis hermanos, dejen que la iglesia sea la iglesia, por favor. No mezclemos una cosa con otra. Pero también, no piense que la iglesia es un instrumento para cambiar la moral. No estamos llamados a cambiar la moral. Eso es una consecuencia de conocer a Cristo. Y haga su parte. Haga su parte. No espere que la iglesia trabaje por usted en eso. Ya ustedes saben cuál es el papel de la iglesia. Para terminar, ¿recuerdan las dos hermanas? Esas dos hermanas con tendencias políticas siguen cada una. Ahora una es chavista y la otra es de la oposición. Siguen con su activismo político, pero siguen sirviendo a la iglesia. Siguen sirviendo a Dios, siguen de forma individual predicando el Evangelio. No nos enredemos cuando la palabra de Dios es tan clara. Yo les invito a que inclinen su rostro, por favor, y oremos. Allí donde usted se encuentra, comience a orar
por los gobernantes de este país, ya sea del chavismo o de la oposición. Comience a orar por los líderes políticos. Ore por las familias de ellos, los problemas que pueden tener. Ore para que se conviertan a Cristo. Ore para que tengan más sabiduría en el momento de tomar decisiones que afecten al país. Ore. Pero ore también para que usted cumpla su papel de ser luz del mundo y sal de la tierra. De que usted no está llamado a ejercer la violencia para hacer respetar su ideología política, sino más bien con su testimonio, con su vida, cumpliendo con su deber con Dios, pero cumpliendo también su deber con los gobernantes, con el gobierno. Y ore por esta iglesia, que cumpla el papel de interceder, de predicar y enseñar la verdad, de modelar al Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias te damos. Y tú has permitido esta situación en el país como una puerta abierta para que nosotros prediquemos tu palabra como debe ser, para que entendamos cuál es el papel de la iglesia, para que entendamos cuál es el papel de nosotros como individuos en esta sociedad tan difícil, tan complicada. Padre, gracias por tu palabra, que es muy clara. Y gracias por cada hermano que ha tomado el camino correcto de entender que su principal ciudadanía está en los cielos, sin dejar de cumplir sus deberes aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. El viernes, el sábado, incluso esta mañana, después de cada mensaje siempre quise decir algo. Hoy me quedé sin palabras. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿No cree usted? Que nos perdone Dios. Dios está cumpliendo su propósito, hermano. ¿Somos nosotros fieles a lo que Dios está haciendo? Porque no se trata de orar para que Dios cambie su propósito. Se trata de orar para que nuestra confianza en Él se haga más firme y nos unamos a lo que Él está haciendo. Porque la oración no es darle sugerencias a Dios o mandarle a Dios a que haga algo o corregir a Dios porque se está equivocando. Como muchos por allí hoy están orando. ¿Me oye? Decretando sobre esta nación, declarando, prohibiendo. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Este mensaje tiene que hacernos reflexionar, porque si salimos por esa puerta esta noche con los mismos pensamientos que teníamos cuando llegamos, entonces pasó un viento y se llevó todas esas palabras no sé a dónde. Quería tener un cuaderno allí para anotar algunas cosas. Yo me había reunido con el pastor Daniel, como él lo dijo al principio del mensaje, y estuvimos hablando sobre algunas de las cosas que él mencionó en la introducción del mensaje. Yo le decía a Samuel, cuando hablábamos en estos días, el pastor Daniel nos trae algo bueno. Yo estuve hablando con él me habló de algunos puntos, algo bueno trae, superó las expectativas que yo tenía. Se fue más allá de lo que yo esperaba y me alegro mucho por eso. Y yo reflexionaba allí sentado, y sé que muchos de ustedes han reflexionado porque estoy viendo sus caras y los conozco. Mire, yo estaba sentado y decía, entonces no me tiene que asustar tanto un gobierno corrupto como me asusta una iglesia corrupta.
Me asusta más la corrupción de la iglesia. Yo escuchaba al pastor y eso era a lo que yo estaba concluyendo allí sentado. Dios está haciendo algo, nosotros tenemos que ser fieles. Él nos dio una tarea, eso está claro. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad y conducta. No tenemos que inventar o reinventarnos cosas. Allí está todo clarito. Hagamos eso. Seamos obedientes. Seamos una iglesia que va a bendecir a esta nación haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, porque si nos ponemos a inventar con otras cosas, estamos debilitando nuestras fuerzas. ¿Me oye? Yo creo que aquí varios, sin importar la tendencia política que tienen, y espero en el Señor haya sido así, han entendido que tenemos que orar por el presidente de Venezuela. Tenemos que orar por cada gobernador, por cada alcalde, no importa de qué color sea su bandera. Tenemos que orar por ellos. ¿Me oye? Y ser responsables al momento de ir a votar. Responsables. Informarnos, como dijo el pastor, informarnos bien de la situación. Orar a Dios por la decisión que vamos a tomar, a ver qué vamos a hacer nosotros al usar nuestro derecho del voto. ¿Qué vamos a hacer? Y que sea Dios guiándonos, su Espíritu Santo dándonos sabiduría, pero hacerlo responsablemente. Vamos a orar una vez más, pidiendo perdón a Dios por nuestros errores y corregir, hay que corregir. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta noche. Gracias porque has usado al pastor Daniel para confrontarnos, Señor, para señalarnos el camino que tú nos has trazado, ese camino que tenemos que seguir, porque tu iglesia tiene que obedecer lo que tú has dicho. Señor, si la iglesia se sale de la senda que tú has trazado, la iglesia se corrompe. Tú nos has dado una tarea muy clara. Tenemos que mantenernos allí. Te pedimos perdón, porque en algunas oportunidades nos hemos enredado en controversias políticas y hemos ofendido a incrédulos, hemos ofendido a nuestros hermanos en la iglesia solo porque no piensan como nosotros en ese tema, Señor. Y el amor que nos une siempre tiene que ir más allá de esas cosas. Nuestro compromiso contigo tiene que estar por encima de cualquier otra responsabilidad o compromiso que tengamos en este mundo. Debemos ser diligentes en todo lo que hacemos. Debemos manejarnos con integridad en todo lo que hacemos. Pero nuestro compromiso contigo está por encima de cualquier otra responsabilidad, Señor. Te rogamos esta noche que seamos una iglesia que brilla tu luz en Venezuela. Señor, te rogamos que seamos una iglesia, esa sal que le da sabor a esta sociedad, Señor. Que seamos esa herramienta en tus manos para cumplir tu propósito, Dios, para hacer tu voluntad. Te rogamos, Dios, que seamos eso que tú quieres que seamos. Que podamos entender por tu palabra enseñada tan claramente la tarea que nos has dado, el compromiso que tenemos y que nadie más puede hacerlo, tu iglesia, expresándose a través de la responsabilidad, la conducta y las palabras de cada miembro en particular. Gracias te damos, Dios. Gracias porque en tu amor y en tu infinita misericordia hoy nos has hablado, Señor, para dirigirnos, para señalarnos el camino. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Él es bueno. Por eso digo, no hay que sentirse solo. Si tenemos un Padre bueno que nos habla, que nos dice qué hacer, no hay que sentirse solo, hay que sentirse agradecido. Amén.